La lluvia caía sobre Guadalajara aquella noche de septiembre de 1978, con una insistencia casi amenazante, como si el cielo quisiera lavar los pecados de la ciudad, pero no pudiera hacerlo. Las calles del centro histórico brillaban bajo las luces de neón que parpadeaban en las tiendas cerradas, reflejando en los charcos una ciudad que dormía inquieta. Alejandro Mendoza caminaba bajo su paraguas negro, evitando los ojos de los policías que patrullaban las esquinas. No es que hiciera nada malo en ese momento, solo caminaba, pero su apellido era suficiente delito en una ciudad donde su padre controlaba tanto las sombras como la luz. A los 24 años, Alejandro ya había aprendido que la riqueza no era libertad, sino una prisión dorada. Mientras otros jóvenes de su edad salían a bailar en los clubes exclusivos de la ciudad, él escapaba a la biblioteca municipal, el único lugar donde su dinero no significaba nada. Allí podía ser invisible. Si estás viendo esto, te pido que te suscribas al canal y nos cuentes desde dónde estás viendo esta historia. Tus comentarios nos importan mucho y nos ayudan a seguir creando narrativas como esta. Ahora, continuemos. Empujó la puerta pesada de la biblioteca a las 9 de la noche. La doctora Constanza, la bibliotecaria de más de 60 años, levantó la vista de su escritorio y sonrió con ese gesto cálido que reservaba solo para los lectores verdaderos. No le hizo preguntas. Nunca las hacía. Los libros de Cortázar llegaron esta tarde, dijo ella, señalando una estantería nueva. Pensé que te interesaría saberlo. Alejandro asintió con gratitud y desapareció entre los pasillos de papel y tinta, el único refugio que conocía donde su padre no podía encontrarlo. Se perdió en las historias de otros mundos, de otras vidas. Rayuela estaba en sus manos cuando la vio. Lucía Rosales estaba de rodillas en el suelo, recogiendo papeles esparcidos. Tenía el cabello oscuro recogido en una cola descuidada y sus dedos manchados de tinta de bolígrafo. Cuando levantó la vista, Alejandro vio sus ojos, cafés, intensos, llenos de una determinación que raramente veía en las mujeres de su círculo social. Ella lo miró con curiosidad, sin el brillo de reconocimiento que otros demostraban cuando veían su rostro. ¿Me ayudas o solo vas a mirar?, preguntó ella, con un acento que revelaba que no era de Guadalajara. ¿Veracruz, tal vez? ¿O Tampico? Claro, respondió él, sorprendido por su propia voz. Mientras recogían los papeles, Alejandro vio lo que estaba esparcido por el suelo. Fotocopias de documentos, recortes de periódicos, nombres subrayados, nombres que reconocía. Nombres de hombres que visitaban la casa de su padre de noche, nombres de personas que desaparecían. ¿Eres periodista?, preguntó él, intentando que su voz sonara desinteresada. Mi padre lo es, respondió ella, mirándolo directamente a los ojos. Y tú eres Alejandro Mendoza. Reconozco tu cara del periódico, fiesta de beneficencia hace 2 meses, donativo para la catedral. El corazón de Alejandro se aceleró. Esto era peligroso. Ella era peligrosa. ¿Y si no quiero ser reconocido?, preguntó él. Entonces, tal vez, dijo ella sonriendo levemente, no deberías aparecer en lugares públicos con la cara que tienes. Se llamaba Lucía Rosales, y su padre era investigador de crímenes financieros y corrupción. Ella le contó esto mientras seguían recogiendo documentos, hablando en susurros entre los estantes de la biblioteca que parecía existir en su propio tiempo y espacio. Su padre había llegado a Guadalajara hace 3 años, enviado por una revista nacional para investigar las redes de poder que controlaban Jalisco. Lo que había descubierto lo había envejecido una década en solo 36 meses.
Algunos nombres se repiten, dijo Lucía, mostrando los documentos cuando estuvieron seguros de que nadie los veía. Especialmente el de tu padre. Alejandro tomó los papeles con dedos temblorosos. Eran facturas, transacciones bancarias, registros de propiedades. Todo apuntaba a su padre. Todo apuntaba a un imperio construido sobre sangre y terror. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó él. Porque sé que no eres como él, respondió Lucía simplemente. Porque vi cómo miraste esos nombres. Con miedo, con culpa, con asco. En esa primera noche, Alejandro y Lucía no se besaron. Solo hablaron. Durante 4 horas, mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas de la biblioteca y la ciudad dormía alrededor de ellos, hablaron sobre política, sobre libros, sobre los sueños que tenían para un México diferente. Lucía soñaba con ser reportera como su padre. Alejandro soñaba con desaparecer, con convertirse en alguien más, alguien mejor. «No puedes escapar de quien eres», dijo Lucía cuando la biblioteca estaba a punto de cerrar. «Pero puedes decidir quién quieres ser a partir de ahora». Cuando ella se fue esa noche, llevándose sus documentos y dejando atrás un número de teléfono en un papel de la biblioteca, Alejandro se dio cuenta de que había sucedido algo irreversible. No era solo atracción, era el principio de una colisión entre dos mundos que nunca deberían tocarse. Los siguientes 3 meses fueron una danza cuidadosa entre el secreto y la verdad. Se encontraban en la biblioteca 2 o 3 veces por semana, siempre de noche, siempre cuando la multitud era mínima. Alejandro comenzó a traer información, cosas que escuchaba en las conversaciones de su padre, detalles de reuniones que tenían lugar en la casa familiar. Lucía traía documentos, análisis, el lado oscuro de la moneda que ella y su padre estaban armando cuidadosamente. Fue durante una de esas noches lluviosas, entre los libros de poesía, donde Alejandro besó a Lucía por primera vez. Fue un beso que sabía a peligro, a traición, a libertad. Un beso que cambió todo. «Esto es una locura», murmuró ella contra sus labios. «Lo sé», respondió él, «pero es la única cosa que tiene sentido en mi vida». La pasión entre ellos crecía como un incendio, pero también crecía la presión del mundo que los rodeaba. El padre de Alejandro comenzó a notar cambios en su hijo. La distancia, las ausencias, las preguntas sobre negocios que antes Alejandro ignoraba completamente. «¿Hay una mujer?», preguntó su padre una noche durante la cena en la mansión de la familia. Era una pregunta que sonaba amigable en la superficie, pero debajo había una amenaza silenciosa. «Tal vez», respondió Alejandro, incapaz de mentir completamente. Su padre sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Ten cuidado, hijo. Las mujeres pueden ser instrumentos peligrosos en manos de enemigos». Esas palabras habrían sido proféticas si Alejandro hubiera sabido lo que estaba a punto de suceder. La primera pista de que todo se desmoronaba llegó a través de un artículo de periódico que Lucía le mostró una semana después. Era pequeño, enterrado en la página 9 de El Informador, un breve párrafo sobre un activista desaparecido hace 3 años. Su nombre era Daniel Castillo. Había sido estudiante universitario, miembro de grupos de derechos humanos, crítico vocal del sistema político. Desapareció después de una protesta en 1975. Su familia nunca encontró respuestas. «Mi padre cree que tu padre sabe qué sucedió», dijo Lucía, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y dolor. «Hay evidencia de que Daniel fue detenido por hombres que trabajaban para tu familia, que fue torturado, que...» «No», interrumpió Alejandro, «mi padre es muchas cosas, pero no es un asesino». «¿No?», preguntó Lucía con una tristeza que lo penetró más que cualquier acusación. «Alejandro, tienes que abrir los ojos.
Esa noche, Alejandro no fue a su casa. Se quedó en un hotel barato en las afueras de la ciudad, en una habitación que olía a humedad y desesperación. Pasó la noche mirando el techo, intentando reconciliar la imagen que tenía de su padre con la que Lucía le estaba presentando. Su padre era un hombre de negocios. Sí, sus negocios eran turbios. Sí, había criminalidad involucrada. Pero, ¿muerte? ¿Desapariciones? El problema era que, en su corazón, sabía que era posible. Más que posible, probable. A la mañana siguiente regresó a la casa de su padre con una decisión tomada. Si iba a estar con Lucía, si iba a ser parte de la investigación, si iba a ser parte de lo que ella y su padre estaban construyendo, necesitaba saber la verdad. Completamente. La casa de los Mendoza era una mansión colonial en la Avenida México, con altos muros de piedra y guardaespaldas discretos. Alejandro entró por la puerta lateral, evitando al personal. Su padre estaba en el despacho, una habitación forrada de libros que nunca había leído, hablando por teléfono en voz baja. Cuando vio a su hijo, colgó inmediatamente. «Alejandro», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿No te esperaba a esta hora?» «Necesito hablar contigo», dijo Alejandro, cerrando la puerta, «sobre Daniel Castillo». El cambio en el rostro de su padre fue instantáneo. Todo lo que había estado ocultando, toda la máscara de civismo y respetabilidad, se resquebrajó por un momento. Fue apenas un segundo, pero fue suficiente. «¿Dónde escuchaste ese nombre?», preguntó su padre, su voz perdiendo toda calidez. «No importa, solo necesito saber si es verdad, si fuiste responsable de su desaparición». Su padre se levantó del escritorio, caminar hacia la ventana. Fuera el jardín de la mansión brillaba bajo el sol de la mañana, un oasis de paz que ocultaba todo lo que sucedía dentro de esas paredes. «Ese joven era un problema», dijo finalmente. «Era un agitador. Estaba causando problemas en la universidad, reclutando gente, hablando de revolución. Alguien tenía que detenerlo». «¿Lo mataste?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. «No», respondió su padre, girándose para enfrentar a su hijo. «Pero sí fue detenido, fue interrogado. Fue educado sobre las consecuencias de amenazar la estabilidad de esta ciudad. Lo que sucedió después no fue mi decisión». Esas palabras fueron como un puñetazo en el pecho de Alejandro. No importaba que su padre no hubiera apretado el gatillo personalmente. Era responsable, era culpable, y peor aún, parecía no tener remordimientos. «Te veo con una mujer», continuó su padre, como si el tema anterior no importara. «Una mujer que no es de nuestro círculo. Una mujer cuyo padre hace preguntas peligrosas». Alejandro sintió el hielo en sus venas. Sabía lo que venía a continuación. «Si continúas viéndola», dijo su padre, con la calma de alguien acostumbrado a ser obedecido, «tendré que hacer cosas que no quiero hacer. ¿Entiendes esto, verdad?» «¿Me estás amenazando?», preguntó Alejandro. «Estoy siendo práctico», respondió su padre. «Ama a esta mujer si quieres. Pero si ella o su padre continúan con esta investigación, si publicar un artículo, si hablan con la prensa, habrá consecuencias, y no quiero que ella sea una de ellas». Alejandro salió de la casa sin responder. Sus manos temblaban, su corazón latía con fuerza. Por primera vez en su vida, comprendió que no había espacio en el mundo para lo que sentía por Lucía. Su amor era una sentencia de muerte. Esa noche, en la biblioteca, Alejandro le contó todo a Lucía. Le contó sobre su padre, sobre Daniel Castillo, sobre la amenaza velada que había recibido. Lucía lo escuchó en silencio, y cuando terminó, ella tomó sus manos. «Mi padre recibió una llamada esta tarde», dijo ella.
Alguien le advirtió que si publicaba el artículo que está escribiendo, habría represalias. Contra mí, contra él. Entonces tienes que dejar esto, dijo Alejandro desesperadamente. Tienes que irte de Guadalajara. Ambos. No, no puedo, respondió Lucía, su mandíbula apretada con determinación. Mi padre ha pasado 3 años en esto. Daniel Castillo merece justicia. Merece que alguien diga la verdad. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Alejandro. ¿Qué hay de lo que queremos? Esto es lo que queremos, dijo Lucía con lágrimas en los ojos. Queremos un país donde la verdad importa. Queremos que los asesinos rindan cuentas. Queremos poder vivir sin miedo. Eso es más importante que nosotros, Alejandro. Lo siento, pero es verdad. Alejandro la besó en la biblioteca entre los libros mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Fue un beso que sabía a despedida, aunque ninguno de ellos lo admitió en ese momento. La tensión en Guadalajara durante los meses siguientes fue casi palpable. La investigación de Lucía y su padre estaba llegando a su conclusión. El artículo se escribía en una oficina protegida, con documentos que apuntaban directamente a la participación de la familia Mendoza en la desaparición de Daniel Castillo y otros activistas. Fue publicado a mitad de octubre de 1978, en una revista nacional importante. El título era simple: Las sombras de Guadalajara, crónica de una desaparición. El artículo exponía toda la red, toda la corrupción, toda la complicidad. Mencionaba nombres, transacciones, fechas. Era obra de investigación meticulosa, era explosivo. La reacción fue inmediata y violenta. La casa del periodista fue atacada una noche, garrafas de gasolina lanzadas a través de las ventanas. Lucía estaba en otra parte cuando sucedió, pero su padre estaba dentro. Sufrió quemaduras graves en los brazos y la cara. Pasó 2 semanas en el hospital, combatiendo la infección, las cicatrices que nunca se irían. Alejandro se enteró a través de los periódicos. Su padre no mencionó nada en casa, pero sabía. Sabía lo que había sucedido, quién lo había hecho y por qué. Alejandro lo supo también. Fue a buscar a Lucía al hospital, donde ella permanecía al lado de su padre, casi no durmiendo. Cuando lo vio entrar en la habitación, su expresión fue una mezcla de amor y rechazo. «No deberías estar aquí», dijo ella, aunque corrió a sus brazos. «Necesitaba saber si estabas bien», respondió él, abrazándola como si fuera la última vez que la vería. Porque sabía que era probable que fuera. «Mi padre quiere irme de Guadalajara», dijo Lucía. «Quiere que vaya a la Ciudad de México. Dice que aquí ya no es seguro, que podríamos ser asesinados». «Tienes que irte», dijo Alejandro. «Debes irte mañana si puedes». «¿Vienes conmigo?», preguntó Lucía con una esperanza frágil en su voz. Alejandro quiso decir que sí. Quiso estar dispuesto a dejar todo atrás, a empezar de nuevo en otro lugar, pero sabía que era imposible. Su padre no lo permitiría. Y si lo intentaba, ambos estarían en peligro. «No puedo», dijo él, y el dolor en su propia voz casi lo destruye. «Si me voy, si me opongo abiertamente a mi padre, utilizará su poder para encontrarnos. Nos perseguirá a ambos. Eres más segura si desapareces, si no tengo conexión contigo». «¿Me estás dejando?», preguntó Lucía, su voz quebrándose. «Te estoy salvando», respondió él. «Eso es lo más cerca que puedo estar de amarte de verdad». Lucía se fue de Guadalajara una semana después, con su padre parcialmente recuperado, pero visiblemente marcado por las cicatrices emocionales y físicas. Alejandro los vio partir desde lejos, desde una azotea cercana a la estación de autobuses. Los observó subir al autobús que los llevaría a la capital, y luego los dejó ir. Los años pasaron. Alejandro continuó viviendo en la mansión de su padre, asistiendo a eventos sociales, manteniéndose en las sombras de un imperio que seguía creciendo. Pero cambió.
Se hizo más distante, más reflexivo. Comenzó a hacer preguntas sobre los negocios de la familia, preguntas que no eran completamente desinteresadas, sino inquietudes genuinas. Lucía se convirtió en reportera en la Ciudad de México. Continuó investigando casos de corrupción, de derechos humanos violados, de verdades enterradas. Su padre se convirtió en consultor, asesorando a organizaciones de derechos humanos sobre cómo investigar crímenes de Estado. Se escribieron cartas. Cartas que pasaban de mano en mano, a través de intermediarios seguros, durante años. Cartas que hablaban de vidas que se cruzaban, de amores que no podían ser, de esperanza de que algún día las cosas fueran diferentes. En 1982, Alejandro recibió una carta que lo cambió todo. Era de Lucía, escrita en su letra cuidadosa que reconocería en cualquier parte. Alejandro, he estado siguiendo la carrera política de tu padre. Veo que tiene ambiciones aún más grandes. Veo que quiere influencia, poder político. Veo que está utilizando su riqueza para comprar políticos, para construir una red que se extiende más allá de Guadalajara. Pero también he escuchado historias de que hay un joven, hijo de hombre poderoso, que está comenzando a cuestionarse todo, que está comenzando a hablar con abogados de derechos humanos, que está considerando lo impensable. Si eso es verdad, si eres tú quien estoy creyendo que eres, entonces quiero que sepas algo. El mundo necesita personas como tú, personas con acceso, con conocimiento, con la posibilidad de cambiar cosas desde adentro, aunque sea doloroso, aunque sea peligroso. Aún te amo, aún pienso en ti, pero aún más que eso, creo que eres mejor de lo que crees ser. Lucía. Esa carta fue el punto de quiebre. Alejandro se reunió con un abogado de derechos humanos en secreto. Le mostró documentos, transacciones, nombres, información que podría llevar a acusaciones, a investigaciones, posiblemente a juicios, pero era peligroso, era traición, según su padre. Y traición en esa familia tenía consecuencias. La noche en que todo llegó a un punto de ruptura fue en diciembre de 1983. La cena familiar se llevaba a cabo en la mansión, con políticos, empresarios, hombres de negocios de la ciudad asistiendo. Alejandro estaba presente, como siempre, justo al borde de los círculos de poder, observando, escuchando. Su padre estaba de buen humor. Había celebrado un acuerdo importante que le daría acceso a terrenos en las afueras de la ciudad, terrenos que serían desarrollados con dinero que provenía de fuentes cuestionables. Todos lo sabían, nadie lo mencionaba. Alejandro escuchó a su padre bromear con un general sobre cómo ciertos problemas políticos serían resueltos antes de las próximas elecciones. Escuchó referencias veladas a gente que necesitaba ser controlada. Escuchó todo el engranaje de la corrupción funcionando con una precisión atroz. Y en ese momento, algo se quebró dentro de él. Ya no pudo soportarlo, ya no pudo permanecer en silencio. «Basta», dijo, su voz cortando a través de la conversación como un cuchillo. «Todos sabemos lo que están discutiendo. Todos sabemos de dónde viene el dinero. Todos sabemos lo que han hecho». El comedor se quedó en silencio. Su padre lo miró con una mezcla de sorpresa y una furia pura que Alejandro había aprendido a temer. «¿Disculpa?», dijo su padre, su voz peligrosamente tranquila. «Dije que basta», repitió Alejandro, de pie ahora. «He entregado documentos a abogados de derechos humanos. He hablado con autoridades federales. Han comenzado las investigaciones. Es cuestión de tiempo antes de que esto termine». El rostro de su padre se enrojeció. Se levantó de la silla, acercándose a su hijo. Por un momento, Alejandro pensó que lo golpearía, pero en su lugar, su padre simplemente lo miró, y lo que Alejandro vio en sus ojos fue algo peor que la ira. Era decepción, era pérdida, era la muerte de la última esperanza que su padre tenía.
Acabas de firmar tu sentencia de muerte, dijo su padre, con la calma de alguien que sabe que tiene el poder para hacer eso realidad. Y no solo la tuya, la de esa mujer, la de todos los que amas. Alejandro no durmió esa noche. Se escondió en la casa, esperando, pero la represalia no vino de la manera que esperaba. En su lugar llegó un mensajero, una carta para él, de su padre. En ella, su padre le ofrecía una salida. Podría desaparecer, podría irse a los Estados Unidos, donde su padre tenía contactos. Podría vivir bajo una nueva identidad, con una cantidad de dinero que lo sustentaría por el resto de su vida. Todo lo que tenía que hacer era retractarse. Tenía que decirle a los abogados que había mentido. Tenía que decirle a las autoridades que estaba equivocado. O, continuaba la carta, podría permanecer. Podría continuar con su traición. Pero si lo hacía, su padre haría exactamente lo que había amenazado. Lucía desaparecería. Su padre desaparecería. Todos los que lo conocían y lo apoyaban desaparecerían. Alejandro pasó 2 días leyendo esa carta, leyéndola una y otra vez, intentando encontrar alguna salida, algún camino que no lo forzara a elegir entre su propia vida y la seguridad de las personas que amaba. No había salida. La decisión llegó de una manera que Alejandro no esperaba. Fue un artículo en El Informador, el mismo periódico que había publicado la investigación de Lucía años antes. El artículo hablaba de que el joven hijo de un empresario poderoso había desaparecido. Se especulaba sobre un secuestro, un accidente, una huida voluntaria. Nadie sabía la verdad completa, pero Alejandro sí. Había tomado su decisión. Desaparecería, no como su padre lo quería. No evadir justicia, no traicionar a Lucía. En su lugar, desaparecería de la manera en que Daniel Castillo había desaparecido. Desaparecería en el mismo sistema que su padre había construido. Contactó a los abogados de derechos humanos. Les contó todo. Luego desapareció públicamente. Se llevó documentos, pruebas, registros. Se convirtió en un fantasma. Pero antes de desaparecer completamente, escribió una carta para Lucía. Mi amor, he tomado la decisión que debería haber tomado hace años. Estoy desapareciendo, pero no de la manera que mi padre quiere. Estoy usando mi desaparición como una herramienta, como una declaración. Estoy entregando todo lo que sé a las personas correctas, todo lo que he guardado durante años, todo lo que podría destrozar a mi padre y su imperio. Sé que es cobardía desaparecer en lugar de enfrentar las consecuencias, pero es también el único acto valiente que puedo hacer. Es renunciar a todo lo que soy para que otros puedan vivir sin miedo. Tal vez, algún día, nos encontremos de nuevo, en una versión diferente del México, en una versión diferente del mundo, pero por ahora debo irme. Te amo más de lo que jamás podré expresar, pero este amor debe ser un fantasma, así como yo ahora seré un fantasma. Adiós, Lucía, perdóname. Alejandro. Lo que sucedió después fue un terremoto judicial. Los documentos que Alejandro había entregado fueron utilizados en investigaciones que duraron años. Su padre fue acusado de múltiples crímenes, incluyendo desaparición forzada, tortura, lavado de dinero. Otros hombres en la red también fueron acusados. Algunos fueron condenados. Otros desaparecieron, como sus víctimas. El sistema de justicia en México en esos años era lento, corrupto y a menudo injusto. Pero había una oportunidad, por pequeña que fuera, para que la verdad emergiera. Y esa oportunidad existía porque un joven había elegido renunciar a todo. Alejandro pasó los siguientes años en un programa de protección de testigos bajo un nombre falso.
viviendo una vida que no era realmente vida. No podía contactar a nadie de su pasado, no podía volver a casa, no podía ser el mismo, pero sabía que Lucía sabía la verdad. A través de los periódicos, a través de sus contactos en el periodismo, ella entendía que Alejandro había hecho lo correcto, y eso era suficiente. En 1987, 9 años después de que se separaron, Lucía fue enviada para cubrir un juicio en Guadalajara. Era un juicio importante, uno de los últimos contra los restos del Imperio Mendoza. Sabía que podría no ser, pero esperaba verlo. Esperaba que de alguna manera, después de todo este tiempo, pudieran encontrarse. Pero cuando llegó a Guadalajara, no encontró a Alejandro. Lo que encontró fue una pila de cartas, guardadas en un buzón seguro, escritas durante los años que habían estado separados. Cartas que hablaban de amor, de sacrificio, de una vida vivida en las sombras para que otros pudieran vivir en la luz. Y en la última carta, fechada solo días antes, Alejandro le escribía: Lucía, sé que vendrás a Guadalajara, sé que cubrirás el juicio, sé que esperarás encontrarme. No puedo permitirme eso. Es demasiado peligroso, todavía hay gente que quiere silenciarme, que quiere asegurar que mi testimonio nunca sea completamente creído. Si nos reuniéramos, si nos viéramos, te haría un blanco. Pero quiero que sepas esto, cada momento de cada día, desde que nos separamos, he pensado en ti, he pensado en la biblioteca, en la lluvia, en esos besos que cambiaron todo. He pensado en el futuro que no pudimos tener. Y estoy en paz con eso. Estoy en paz porque sé que viviste. Sé que continuaste tu trabajo. Sé que ayudaste a exponer la verdad. Sé que hiciste una diferencia en este país que ambos amamos. Ese es nuestro final feliz, mi amor. No es el que esperábamos, pero es el que merecemos. Adiós, Lucía. Por favor, no me busques. Por favor, continúa viviendo. Eso es todo lo que te pido. Alejandro. Lucía guardó esas cartas durante el resto de su vida. Se convirtió en una reportera aclamada, ganando premios por su investigación del crimen y la corrupción. Escribió libros, dio conferencias, dedicó su vida a exponer la verdad. Nunca volvió a ver a Alejandro. Pero a veces, en las noches lluviosas, cuando el viento golpeaba contra las ventanas de su apartamento, imaginaba que él estaba ahí, leyendo en silencio, como lo hacían en la biblioteca de Guadalajara hace tanto tiempo. La historia de Alejandro y Lucía se convirtió en una leyenda local, mencionada en libros sobre la historia del crimen en Guadalajara, sobre la corrupción política en los años 70 y 80. Algunos decían que su amor era un mito. Otros sabían que era verdadero, porque la verdad tiene un peso que los mitos nunca pueden cargar. Y en una biblioteca de la Ciudad de México, en una sección dedicada a las historias de periodismo investigativo mexicano, había un libro. El libro de Lucía Rosales, titulado Las Cartas de Fuego, un amor en la sombra de la corrupción. Era su testimonio, su memoria, su forma de mantener viva la historia de Alejandro, incluso después de su muerte, porque al final Alejandro murió en el exilio, 30 años después de desaparecer, pero su amor no murió. Su amor quedó escrito en cartas que Lucía guardó como sus posesiones más preciadas. Su amor se convirtió en una advertencia, en una inspiración, en una prueba de que incluso en los lugares más oscuros, la bondad humana y el coraje pueden brillar como fuego. Y la lluvia de Guadalajara continuó cayendo durante todos esos años, lavando las calles, pero nunca siendo capaz de lavar completamente los pecados que la ciudad había cometido. Pero al menos, alguien había tenido el valor de contarlo. Al menos, alguien había tenido el valor de decir la verdad.